Vamos a saludar a alguien que seguramente vos ya conocés, escuchaste su voz en distintas radios, lo has visto en distintas oportunidades. Es Juan Martín Melo, el señor es uno de los que más sabe del campo en la Argentina. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Nuria? ¿Todo bien? Gracias por la presentación. Gracias por la bienvenida. Gracias por la presentación y bueno, un gusto estar acá con ustedes compartiendo la información del campo 3 veces por semana. Bueno, vamos a compartirla con vos. Nos vas a estar contando algunas de las novedades que hacen al sector. Un sector que este año se considera ha tenido, o el año pasado, ha tenido algunos beneficios que empiezan a dar resultados, ¿no? Sí, a ver, vamos a coincidir que estamos en un momento económico y social sumamente complejo para la Argentina, pero también debemos decir que el sector agroindustrial es un sector que está en la actualidad reflejando números positivos, aunque también están algunos sectores del campo con problemas que ya vamos a estar hablando, de lechería y economías regionales fundamentalmente. Pero a ver, los datos positivos, si vos tomás en cuenta los datos que ha publicado Orlando Ferreres, su consultora, sobre el índice de actividad, en el primer bimestre de este año, la agricultura y la ganadería generaron un crecimiento de la actividad de casi un 9%. Y este crecimiento se debe pura y exclusivamente a las proyecciones de cosecha récord que ya hay. En el gobierno algunos hablan de una cosecha que podría estar en 130 millones de toneladas, pese a las complicaciones climáticas que hubo en las principales zonas productivas del país a comienzo de este año. Ahora, este crecimiento en la cosecha, ¿qué te va a permitir? Tener un mayor saldo exportable. Yo charlaba en las últimas horas con algunos analistas del mercado y todos están proyectando recaudación en materia de derechos de exportación, fundamentalmente de la soja, porque las otras retenciones han sido eliminadas por este gobierno. Todos dicen que la recaudación por derechos de exportación podría rondar entre 5.200 y 6.000 millones de dólares, ¿no? Sí, y esto es, en diferencia a lo anterior, habla de un crecimiento. Yo quiero ver si hay algunas placas para ver lo que ha sucedido en materia de recaudación. A ver, en el año 2016, el Estado en materia de recaudación recaudó 2.070 billones de pesos. De esa recaudación total, en materia de lo recaudado por retenciones, significó el 3,4% de lo recaudado. Ahí está. Ahí está. Si este gobierno hubiera mantenido las retenciones, no hubiera eliminado las retenciones, estaríamos hablando de un impacto en la recaudación total del 5,4%. A ver, paro acá. Sí. Si no se hubiesen eliminado las retenciones, estamos hablando de que un 5,4% del total de la recaudación se hubiese ido a, digamos, a lo retenido. Es decir, lo recaudado por retenciones hubiera sido el 5,4% del total de la recaudación, ¿no? La placa número 2, ahí te van a aparecer datos de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. Los impuestos nacionales en septiembre del 2015 significaron 3.077 pesos por hectárea. ¿No? En diciembre del año 2016 significaron 5.293 pesos por hectárea. Es decir, un 72% de pesos más que fueron al Estado. Bien. ¿No? Tengamos en cuenta que el tema de las retenciones fue el del famoso conflicto con el campo, Así, ¿no? En el 2008 con el famoso conflicto por las retenciones móviles, el conflicto entre el campo y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Retenciones que el gobierno de Mauricio Macri decidió bajar e hicieron la diferencia esta de la que hablaba Juan Martín recién. Ahora, la clave está en ver cómo se usa, ¿no? Sí, bueno, ahí está el punto, porque yo tenía preparada otra placa que hablan de lo recaudado en materia de retenciones durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Durante los 8 años de gobierno de Cristina, el total de lo recaudado en concepto de retenciones, 65.662 millones de dólares. Todos se preguntan qué se hizo con ese dinero, porque hubo una falta de inversión fundamentalmente en materia de infraestructura, tenés pobreza, tenés indigencia. A ver, con ese dinero se podrían, por ejemplo, haber construido rutas por un total de 65.000 kilómetros, 13.132 hospitales rurales de atención primaria, más de 100.000 escuelas rurales se podrían haber construido con esos fondos recaudados durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner en concepto de retenciones. Que eran 65.000 millones de dólares durante toda la presidencia de Cristina. Ahora, ¿por qué te planteo esto?
¿Por qué te planteo esto? Porque durante el fin de semana, más precisamente en la tarde del sábado, cuando hubo una importante movilización en Capital Federal a favor de la democracia y a favor de este gobierno, movilización que también tuvo un impacto muy pero muy importante en ciudades del interior, sí. Cristina Fernández de Kirchner, desde su cuenta de Twitter... ¿Estaba mirando la marcha? Y aparentemente sí, volvió a plantear desde su cuenta de Twitter que con la eliminación de las retenciones al agro y a la minería se estaba desfinanciando el Estado. Lo que hizo Cristina fue tuitear un archivo de una nota de página 12 que habla de un informe privado que muestra de que la Argentina dejó de recaudar 5.000 millones de dólares por la eliminación de las retenciones al agro y a la minería. Los datos... Perdóname. Sí. Era de esperar, yo me imaginaba en ese momento, en el momento de la movilización, que era tan importante y de repente algo que estaba previsto para las 18 horas, a través de las redes sociales, a las 19 se empezaba a ver con más fuerza. Yo dije, ¿qué estará haciendo Cristina? Pensaba. Bueno, estaba tuiteando. Estaba tuiteando. Sí. Lo que me imaginaba era que rápidamente le iban a salir a decir, bueno, son los del campo, que se vieron beneficiados por la quita de retenciones. Y bueno, yo te acabo de demostrar con datos de que se eliminaron las retenciones, pero el Estado no dejó de recaudar. Claro. ¿Entendés? Y el impacto fiscal no es tan elevado como lo plantea la expresidenta de la Nación en su cuenta de Twitter. Es decir, el gobierno de Cambiemos ha tomado medidas para el sector que han generado confianza, han generado otro estado de ánimo en los productores, están incentivando a la inversión. Los datos de inversión de la Sociedad Rural Argentina hablan de 58.000 millones de dólares que ha aportado el sector agropecuario en todas las actividades productivas. Esto es ahora. Esto es ahora, luego con el gobierno de Macri. Lo que veíamos recién en pantalla es reiterarte esto que decía Juan Martín, ¿no? Lo total recaudado durante el gobierno de Cristina Kirchner y lo que se podría haber hecho con ese dinero recaudado. Mira, te lo repetimos. 65.000 millones de dólares es lo total de lo recaudado durante la gestión de Cristina. Con este dinero se podrían haber construido rutas por un total de 65.000 kilómetros. Unos 13.132 hospitales rurales de atención primaria y escuelas rurales para que los chicos que están en el medio de lugares muy alejados no tengan que hacer tantos kilómetros y kilómetros y kilómetros, a veces en condiciones realmente terribles, digo, atravesando situaciones climáticas complejas y demás. Para acercar el colegio a los chicos se podrían haber construido más de 100.000 escuelas rurales. Nada de eso se hizo, te dejaron pobreza, te dejaron indigencia, te dejaron un país con muchas necesidades y hoy el escenario para el campo es diferente con estos datos de inversión que yo te planteaba. Los datos de la Sociedad Rural Argentina, una de las actividades que más se está invirtiendo en la Argentina es la ganadería. Hay una fuerte retención de vientres en diferentes puntos del país. ¿Eso qué significa? Que va a haber un crecimiento en la fábrica de terneros en los próximos años, lo que te va a permitir seguir recuperando el stock que se perdió en los últimos años. Volviendo a lo que es la cosecha récord, se llega a esa cosecha récord fundamentalmente porque tenés un crecimiento en producciones de maíz y de trigo, que eso es elemental para la rotación de los cultivos, para cuidar el suelo. En trigo solamente en la provincia de Buenos Aires, esta producción generó más de 110.000 empleos en todo el territorio bonaerense y su comercialización permitió un ingreso de 1.000 millones de dólares a todo lo que es el circuito productivo. Por otro lado, las medidas que ha tomado el gobierno, este momento distinto del campo, te generó el año pasado un crecimiento en el sector de la maquinaria agrícola de casi el 28%. ¿Por qué? Y porque se vendieron más sembradoras, más tractores, más cosechadoras. Hubo un incremento del 50% en lo que es la venta de fertilizantes. ¿Esto qué significa? De que vamos camino a una producción mucho más sustentable, vas a tener granos de calidad y esto se debe al incremento en la rotación de los cultivos. Otro sector que siente con fuerza el cambio en el campo es el sector automotriz, porque hubo el año pasado un récord de venta de camionetas. Vamos a este año seguramente a tener un récord histórico en lo que es la producción de carnes. Se están proyectando diferentes informes que hablan de una producción total de carnes de casi 6 millones de toneladas, ¿no? Paro acá. Sí. Me hablas de mayor producción de carne, de mayor producción en trigo,
de venta de maquinaria agrícola en aumento, pero sobre todo me quedo con la mayor producción. Sí. ¿Esto puede hacer que, de ser así durante todo el año, esto ayude a una baja en lo que es la inflación en los productos alimenticios, por ejemplo, en lo que nos termina llegando a góndola, pan, por el trigo, las carnes? Va a haber, hay hoy un movimiento muy importante en la actividad económica de los pueblos del interior, empieza a haber una reactivación y uno lo que está mirando hacia el corto y el largo plazo, que el cambio, ¿no? Viene desde el interior hacia las grandes ciudades. Todos con los economistas que vos hablás, Nuria, todos dicen de que obviamente este buen momento del sector agropecuario va a impactar en el resto de la economía. ¿Hay problemas en el sector? Sí, hay problemas en el campo. Lechería y economías regionales. En lechería, Nuria, hoy tenés a toda la cadena láctea en crisis. ¿Por qué? Porque vivió una tormenta perfecta. Las complicaciones climáticas que afectaron a las principales cuencas, una caída del precio nacional e internacional, la caída del consumo por un menor poder adquisitivo, productores que están percibiendo un precio por debajo de los costos de producción. La industria está en crisis. Hoy el tema es Sancor, cuyo pasivo, de acuerdo a las informaciones que se han publicado el fin de semana, el pasivo de Sancor rondaría los 6.000 millones de pesos. En estos momentos, mientras estamos acá hablando vos y yo, hay una negociación del gobierno con la cooperativa, porque la cooperativa ha planteado un plan de reestructuración. Ahora el gobierno pone condiciones para la negociación. ¿Vos estás hablando del gobierno nacional? El gobierno nacional. No tiene que haber despidos, no tiene que haber cierre de plantas. Ya hay cierres de plantas que están afectando algunas localidades del interior. Pero ha habido en Córdoba despidos y suspensiones. De hecho, el gobierno cordobés ha salido a subsidiar a esos desempleados. Así es. A ver, el gobierno dice que el plan de reestructuración no tiene que incluir eso, ni despidos, ni cierre de plantas. Y en el tema de las economías regionales, bueno, tenés los problemas de siempre. Hay una descapitalización de los productores, que eso genera que no se invierta en tecnología, no se invierta en aumentar la producción, y además tenés una distorsión muy importante en la cadena de comercialización. ¿Por qué? Porque siempre el productor termina cobrando por su materia prima un precio muy por debajo de los costos de producción, y en la otra punta de la cadena tenés a los consumidores pagando precios elevados por los alimentos. Eso es importante repasar la cadena, ¿no? Algo que el gobierno tendrá que prestarle mucha atención seguramente, porque hay alguien que en el camino se queda hay una palabra que es clave y que el gobierno le presta mucha atención: competitividad. Porque ahí tenés que mejorar en materia de infraestructura, tenés que bajar la alta presión impositiva que hoy existe, tenés que corregir estas distorsiones que hay en la cadena, y también tenés que hacer frente a un tipo de cambio que está totalmente planchado, ¿no? Y que eso también está generando problemas en la rentabilidad de los productores. Juan, no te vayas, porque te quiero preguntar qué pasa con el clima, cómo viene el año en materia climática, digo, lo visto hasta ahora en el campo, y hay situaciones complejas en algunos lugares, puntualmente en el interior del país. Vamos a ver antes un poquito de lo que están diciendo las redes, Tommy. Claro, Unita, 8:42 de la mañana, en vivo obviamente para todo el país hasta las 10, y ahí nos metemos en las redes sociales. Mira, acá en el portal de TN, justamente, que habla acerca de esta emergencia hídrica que fue declarada en Santa Rosa por las intensas lluvias. La capital de la provincia de La Pampa es la más afectada por estas inundaciones, que ya sufren 6 provincias con más de 6.000 evacuados. Hay casas que fueron totalmente tapadas y rutas que están intransitables. Hay imágenes, la verdad, que son tremendas. Mira, ahí estamos viendo y nos metemos justamente en el portal de TN para ver algunas de las imágenes, principalmente ahora de Santa Rosa, ahí en la provincia de La Pampa, en donde se ve que está realmente todo inundado por las fuertes lluvias, que afectaron a distintos puntos del país, no solamente acá a La Pampa, sino también al norte de nuestra Argentina, también a parte de la Patagonia. Así que la verdad estamos preocupados por este tema. Mirá lo que son las inundaciones, Nurita. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes justamente porque en este momento ya hay más de 2.000 evacuados en 6 provincias de la República Argentina. Obviamente a lo largo de este día y de estas últimas horas los evacuados son menores, pero... Bueno, no parece haber un panorama mucho mejor para varias de esas provincias. Es tiempo de lluvias, además, y la verdad es que el panorama es bastante complejo. Exactamente, porque hay en determinadas provincias, en determinadas ciudades que están actualmente inundadas, que la lluvia todavía está golpeando. Este es el caso de, bueno, estamos viendo algunas imágenes justamente de Santa Rosa, pero si te parece le preguntamos a Juan Martín. Nuri. Claro, porque recién le decíamos,
¿Qué pasa con, digamos, lo que estamos en el cuarto mes del año? Sí. Con lo que era esperable. Arrancamos un año complicado en lo climático, que afectó las principales zonas productivas de la Argentina, aparte de Buenos Aires, de Santa Fe, de Córdoba, también la provincia de La Pampa afectada a comienzo de año por los incendios, ¿no? Mucha lluvia caída en muy poco tiempo. Más de lo esperado. Exactamente, esa es la clave. Y en el temporal, en el último temporal, tenemos que hablar de una situación compleja en la provincia de Salta, en Tucumán, en La Pampa y también en Comodoro Rivadavia, en la Patagonia, ¿no? Esto complica la situación en algunos sectores que igualmente así todo todavía no reflejan, ¿no? Digamos, gravedad. No revisten gravedad por el momento, seguramente se están declarando las emergencias, como está sucediendo en la provincia de La Pampa con la declaración de la emergencia hídrica, y veremos, bueno, cómo se continúa fundamentalmente analizando la cuestión vinculada a lo productivo, cuántas hectáreas están afectadas por este temporal y cuáles serían los pasos a seguir. Seguramente una declaración de emergencia agropecuaria para estas zonas afectadas por el temporal. Bueno, decenas de familias evacuadas en Salta, Comodoro Rivadavia, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Santa Rosa y Santiago del Estero, Tommy. Exacto, Nuri. Y si te parece, tenemos unas plaquitas para ver dónde se puede ayudar. Porque, bueno, buenísimo, genial. Obviamente, siempre decimos y recalcamos que los argentinos somos muy solidarios. Y acá, mira, si querés ayudar a los afectados por las inundaciones, te recomendamos que lo hagas a través de este portal. Cruz Roja, Cáritas Argentina, Fundación Sí, Wingu y Fivertel también. O te metes directamente en www.sosinundaciones.org. Ahí te van a decir cuáles son los principales centros de ayuda y colaboración. Bien, muy bien, para tenerlo en cuenta. Juan Martín, ¿cómo te sentiste? Me sentí cómodo, como en casa. Como en casa, sí, bueno, sí. Esa es la idea. Todos nos sentimos como en casa, aquí en la pantalla Banda 3.0. ¿Te encontramos cuándo? El miércoles. Estamos en una semana realmente atractiva en lo periodístico. El miércoles por la tarde estamos viajando a la provincia de Mendoza. El viernes, si te parece bien, vamos a estar en contacto desde Mendoza. Vamos a acompañar a la gente de Coninagro, que bueno, que tiene una reunión de representantes de todo el país que se reúnen en Mendoza, y además vamos a recorrer diferentes centros de producción de esa provincia. Obviamente vamos a recorrer los principales viñedos de la provincia. Dijiste, si te parece bien, vamos a hablar por teléfono, me parece bien mientras traigas vino. Bueno. Si no, me deja de parecer bien enseguida.